Gracias. Buenas tardes, honorable magistrado presidente de la Suprema y a los demás jueces integrantes de este pleno de la Suprema Corte. Yo quería hacer una intervención, quizá en este momento no es tan necesaria, pero pienso que nosotros, que vamos a intervenir varias veces ejerciendo el derecho de defensa material, queríamos comenzar porque nosotros lo que queremos es demostrar principalmente que este expediente, y comenzar a demostrarlo, no es el expediente que la gente ha oído en la calle, el expediente de Odebrecht, lo más grande del mundo, que eso no es cierto. Y que además la acusación que se presentó es una acusación muy débil, que ya tendremos oportunidades de demostrarlo, pero vamos a hablar sobre algún tema de los incidentes, pero quiero que me permitan hacer un poco de historia. Yo quiero explicarle al honorable Pleno de la Suprema que yo soy ingeniero civil desde el año 1983 y que hasta que entré en las funciones en el Estado como director de INAPA en el 2004, nunca había tenido absolutamente nada que ver con nada de temas públicos ni nada del Estado. Y había hecho una carrera en la cual construí hasta el 2004, porque yo seguí con clientes habituales. Siendo ya funcionario, los clientes habituales que tenía, pues obviamente mi compañía siguió dándole servicio. Pero hasta el 2004 yo hice unas obras por un valor más o menos de 2.000 millones de pesos. Lo que echa por tierra las pretensiones del Ministerio Público de decir que cómo es posible que yo tuviera el patrimonio que tengo con el sueldo de INAPA y el sueldo de obra pública. O sea, eso es una falsedad, porque verdaderamente yo viví 40 y pico de años antes de llegar a la función pública y seguí trabajando. Pero me gustaría ver, para que ustedes vean, porque quizás los honorables jueces, ahora que están comenzando a ver el expediente llamado de Odebrecht, el gran expediente, que no es tan grande tampoco, ¿de dónde sale? Esto es lo que le da, esos dos párrafos, es lo que le da, lo que detona el problema de Odebrecht en todos los países, pero estos son República Dominicana. Esos dos párrafos, lo que dice rápidamente, que lo dan del Departamento de Estado de Estados Unidos, dice: en o aproximadamente entre 2001 y 2014, que eso es importante porque eso lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo a lo largo que hablemos. Entre el 2001 y el 2014, Odebrecht realizó e hizo que se realizaran pagos corruptos en más de 92 millones que le fueron entregados a oficiales gubernamentales e intermediarios para trabajar en beneficio de estos en la República Dominicana. Odebrecht tuvo beneficio en una suma de 163 millones como resultado de esos pagos. Por ejemplo, con el propósito de asegurar la adjudicación de ciertos contratos de trabajo público en la República Dominicana, Odebrecht pagó sobornos a un intermediario responsable que sirvió de interconexión con el gobierno, en el entendido de que el intermediario le pasaría dinero en parte a oficiales gubernamentales. La mayoría de estos pagos fueron efectuados con fondos no documentados desde la División de Operaciones Estructuradas, con la autorización del empleado Odebrecht 6. A través de este acuerdo, Odebrecht pudo usar su influencia consiguiendo aprobaciones del presupuesto gubernamental y financiero para ciertos proyectos en la República Dominicana. Yo quisiera que me permita salirme un poco de lo que usted me pidió para explicar cómo es que se obtiene un proyecto en la República Dominicana y el porqué de los famosos adendos. Eso yo quisiera que ustedes me lo permitieran porque eso lo va a edificar bastante al tribunal sobre lo que se está hablando aquí. Cuando una compañía internacional licita una obra, tiene que venir a una licitación de una obra internacional, tiene dos partes esa obra. La obra en sí y el financiamiento. El financiamiento ya es un tema de Hacienda.
la obra de la institución, por ejemplo, nos vamos a obra pública. Esa licitación se hace con un estimado de costos que le entregan a cada persona, porque hacer un estudio de una presa, para ponerle un ejemplo, de la presa de Pinalito o de la carretera del Coral, la presa de Pinalito, el estudio cuesta 15 millones de dólares, la del Coral debe costar 7, 8 millones de dólares. Ninguna compañía va a invertir 7 millones de dólares a ver si va a ganar. Entonces, se hace con un estimado de costo que entrega la institución. Y se abren los sobres en público. O sea que es imposible hacer una manipulación de un valor de gente que están compitiendo entre sí y que lo están abriendo en público al mismo tiempo. Entonces, eso quiere decir que el valor de esa adjudicación generalmente no es cierto, porque no se han hecho ingenierías de detalles, ni diseños, ni estudios de suelo, ni estudios de medio ambiente, ni nada. El adjudicatario, el que se la gana la obra, entonces sí invierte el dinero y ahí es que se sabe exactamente cuánto es que va a costar una obra, y por eso es que casi todas las obras tienen adendum. Quise decirle eso porque la columna vertebral de la acusación tiene que ver con los adendum, pero eso lo veremos más adelante. Ahora, con este papel del Departamento de Estado de Estados Unidos, con 2 párrafos, fue que se ha hecho el caso más grande de la historia de la República Dominicana, lo cual no es cierto. En Estados Unidos se pagaron de multa, Odebrecht pagó de multa 3.000 millones de dólares. Eso quiere decir que hubo soborno por 1.500, pero en Estados Unidos no hay un juicio, no hay nadie preso, ni nadie ha hablado de eso, y Odebrecht sigue construyendo allá normalmente. Pero aparte de eso, en muchos países, como por ejemplo en Argentina, no aceptaron esas delaciones premiadas. En Venezuela tampoco, en Panamá yo creo que no hay nadie preso. En Perú es que más gente hay, porque en Perú el problema es de fondos de campaña que son prohibidos. Pero bueno, eso fue lo que detonó el famoso caso de Odebrecht. ¿Qué pasa con nosotros, los que estamos aquí imputados en el caso, y que nos vamos a defender y vamos a demostrar que esa acusación no tiene sustento? A nosotros nos sometieron a interrogatorios, fuimos voluntariamente, y después de los interrogatorios, pues se nombró un juez para que un juez control que conociera las medidas de coerción. Ese juez, en la medida de coerción que fuimos, pues nos puso a nosotros las medidas de coerción más gravosas que existen. Inclusive, nosotros siempre nos hemos quejado de que la forma en que nosotros fuimos apresados, en que nosotros fuimos conducidos con prensa, con un despliegue. Cuando a mí me fueron a buscar, yo pensé que era el Chapo que estaban buscando en el edificio donde vivo. Y nosotros sabíamos la fecha y todo, lo que iba a pasar. Y nunca nos movimos ni nos fuimos del país. Yo inclusive conseguí un permiso y me fui a España a un tratamiento en la rodilla. Eso quiere decir que con nosotros no había necesidad de hacer ese aparataje. Ese aparataje se hizo porque se quería dar una publicidad al caso y ponerlo como que se estaba haciendo duro, que se estaba haciendo justicia, esto que lo otro, y por eso fue que el caso cogió esas dimensiones que no son reales. Ahora, ¿qué digo yo? El Ministerio Público hizo un expediente, que ahora yo me voy a referir a 2 o 3 casos, limitándome a los incidentes. El Ministerio Público hizo un expediente que yo estoy completamente seguro que algunos de los fiscales que están trabajando aquí, que yo conozco y sé que son fiscales de mucha experiencia y que son buenos fiscales, no trabajaron en este expediente, porque es un expediente muy mal hecho, lleno de errores, de imprecisiones, de incoherencias, de falsedades y muy sesgado. Por ejemplo, el señor Ángel Rondón,
cuando hizo su intervención, dijo que él al Ministerio Público le había entregado los pagos que había recibido de Odebrecht por concepto de honorarios. Eso estamos hablando de que en el expediente debe ser unas 40 o 50 páginas. El Ministerio Público le puso a todos esos pagos la coletilla para ser usado en soborno de funcionarios. Pero ¿qué pasa? De esos pagos, entre el 2002 y el 2012 hay 27 millones. Y entre el 2012 y el 2014, o sea, 2 años y 4, primero 10 años y después 2 años y 4 meses, 55 millones. Y sobre eso nadie habla. Son 17 obras, se dejaron afuera la mayoría, o sea, de 17 creo que se está acusando por 6, 7 obras, nada más, las otras están afuera, o sea, que indica que es un expediente sesgado. Por ejemplo, ¿qué nosotros decimos con relación a los peritos? Que mis abogados han demostrado que fueron ilegales por temas de fechas y de que se salieron de fecha, no tenían la autorización. Fueron ilegales, pero aparte de eso, lo que ellos buscaron no dice nada, no tenían nada, porque ellos simplemente lo que hicieron fue que metieron en el expediente todas las informaciones que le dio la superintendencia de banco, pero no dice la superintendencia de banco en ningún sitio que hay un cheque sospechoso ni nada de eso, ni ninguna propiedad que esté bajo sospecha. Por ejemplo, para referirme a las declaraciones juradas que hicieron los peritos, para que ustedes vean un pequeño ejemplo de errores que tiene esta acusación. Yo hice una declaración jurada en el año 2004 de 63 millones de pesos y después hice una declaración jurada sin que me tocara hacerla, sino porque quise sincerizarla en el 2006 de 217 millones de pesos y después en el 2008 de 414. Entonces, los peritos dicen que yo oculté y abulté las declaraciones juradas. Eso es una imprecisión porque uno no puede abultar y ocultar algo. Entonces, para ponerle el ejemplo de los errores, y yo estoy acusado por las declaraciones juradas, y el juez Ortega Polanco no las sacó, a pesar de que nosotros se lo demostramos. Por ejemplo, en la primera declaración, cuando hace el perito la comparación, dicen que yo pongo 63, pero que debería ser 61, porque hay una diferencia de cambio, 1 millón y algo de pesos por el cambio, pero la mía es la que tiene el cambio real de esa fecha. Pero eso, ahí básicamente estamos iguales. En la segunda declaración, el perito dice que en vez de 217, debería ser 153 millones. Acoge todo lo que yo introduje nuevo, que fue mi casa en La Romana, que la tenía antes de estar en el gobierno, pero como no tenía el título, no lo había puesto, porque en Romana se tardan mucho los títulos. Mi casa en Cuesta Hermosa, que la tenía desde el 90 y pico, valorada en 55 millones, con un avalúo del 2002, que lo entregué también, y algunas cosas más de compañías que yo tenía antes, que había ya cerrado, pero que están todas ahí y el perito lo aceptó. Pero ¿qué pasa? Donde yo pongo que tenía $2 millones en el Royal Bank of Canada de Estados Unidos, que lo tenía desde antes, el perito pone que yo tenía 2 millones de pesos. Entonces es imposible uno tener 2 millones de pesos en el Royal Bank of Canada de Miami. Eso da una diferencia, un error matemático de 64 millones. Si ustedes le suman a 64, a 153, le suman el error matemático de 64, le da exactamente 217 millones.
Igual pasa con la declaración del 2008, también tiene un error matemático que no voy a explicar ahora porque lo explicaremos en su momento. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Los peritos dicen que yo le aumenté 161 millones de dólares al acueducto de la línea noroeste por soborno. Entonces, yo digo, y que lo van